fama porque se descubrió, como dice bien Carlos, en el 1927, aunque hay otras versiones que hablan de 1924, es decir, cuando su hija Ana cumplía esos 16 añitos recién cumplidos, además precisamente un 1 de enero, con lo cual no deja de ser bastante sorprendente ese cúmulo de casualidades que se dan alrededor de esta calavera. Pero bueno, como digo, en el año 1970 la familia Mitchell Hedges entrega pues el cráneo al laboratorio Hewlett Packard para su estudio, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué se puede determinar. Y pudo comprobarse varias cosas que empiezan a ser muy llamativas y que prácticamente también son comunes al resto de las calaveras de las que vamos a comentar esta noche. Es decir, a la conclusión que llegan estos laboratorios de Hewlett Packard es que el cristal fue tallado en contra del eje natural, en contra de ese eje natural que tiene todo cristal de cuarzo, a pesar de que los modernos escultores no podrían hacerlo, ¿no? Porque lo normal es que si tú lo haces en contra, ese cristal se fragmente, se rompa. Sin embargo, no, hay una especie de tecnología láser, vamos a llamarlo así entre comillas, que se utilizó por ese tipo de cultura que ahora desconocemos, que posiblemente fuera la maya, que pudo haber conseguido esa sofisticación de calavera sin que provoque la rotura de la pieza de cuarzo. Bueno, otro de los hallazgos sorprendentes consiste en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hubieran utilizado herramientas metálicas, en absoluto. No había ningún tipo de huella, ningún tipo de fractura, ningún tipo de incisión que indicara que había alguna herramienta metálica. El dato más desconcertante todavía, si cabe, es que estimaron que el tiempo necesario para completar el trabajo de esa calavera, la calavera del destino de Mitchell Hedges, es que tendría que haberse, en condiciones normales y actuales me refiero, tendría que haberse trabajado al menos 300 años para conseguir ese pulido, esa perfección. Que algo totalmente descabellado. Por lo tanto, teniendo estos datos del laboratorio Hewlett Packard, ya nos está diciendo que nos estamos encontrando ante un objeto fuera de lo común, un objeto prácticamente imposible según lo que nosotros consideramos que tenía la tecnología maya de aquella época. Y da igual que nos vayamos a la Edad Media o nos vayamos 3000 años atrás, es decir, ninguna cultura tenía esa civilización, esa tecnología tan desarrollada y tan sofisticada que lógicamente le tocaría con los egipcios, con lo cual también hablaríamos de una cronología también absurda, porque los egipcios sí nos tenemos que remitir a esos 3000 años y sin embargo aquí estaríamos hablando de unos 600, 700 años atrás. Es decir, algo está pasando en este tipo de cráneos cuando dos de ellos que también han sido analizados, muy parecidos al de Mitchell Hedges, se encuentran en dos museos muy importantes. Uno es en el Museo de Matkin, dentro del British Museum de Londres, y otro el Museo del Hombre en París. Bueno, pues también conservan sendas calaveras de cristal, de cuarzo también, muy parecidas a la de Mitchell Hedges, pero con una característica: su mandíbula no es oscilante, su mandíbula no se puede quitar, lo cual está indicando un grado de tecnología muy superior a aquellas calaveras que son macizas. Recordamos, Carlos, que no son solo del ámbito de la procedencia maya estas calaveras. Sí, no necesariamente. De hecho, la del Museo Británico en concreto, esa la compré en 1898 en una subasta en Tiffany's, de Tiffany's por $120. Claro. O sea, le salió realmente barato. ¿Dónde se compran estas y cosas? Esta en concreto, aunque se supone que parece ser que su origen estaba en el botín de un mercenario que había actuado en Centroamérica, hay rumores de que podía proceder de parte del tesoro ilegal que sacaron algunos de los acompañantes de William Walker de Nicaragua en 1856-60. En cualquier caso, es mucho más sureña. Es decir, se sabe por el tipo de fabricación que probablemente provoca de alguna viene o procede de alguna zona muchísimo más al sur, lo cual tendría cierta relación con el análisis de la roca de la de Mitchell Hedges, que como he dicho anteriormente parece apuntar al nordeste de Brasil. En cualquier caso, sí que es muy curioso porque la del Museo Británico tuvo una leyenda desde el principio, y es que los cuidadores que la guardaban no querían, la tapaban siempre con un paño negro. Entonces, antes de que se produjera, bueno, de que la cogieran en el lugar que hoy mismo tiene, se planteó un problema, y el caso es que llegaron a preguntar que por qué lo hacían. Y los cuidadores afirmaron que no soportaban los reflejos que la luz generaba a través de los ojos de cristal vacíos, de las cuencas vacías de cristal de la calavera. La verdad es que son objetos francamente extraños. Respecto a las italianas, porque decías otros sitios, sí, efectivamente hay unas tres que se fabricaron en Italia con cristal de cuarzo a finales del siglo XV, pero, perdón, del siglo XIV, principios del siglo XV, pero son algo más pequeñas, pesan muchísimo menos que la original de Honduras británica, y sobre todo
parecen algo más toscas, si no tienen la perfección de líneas ni la definición que tienen sus congéneres centroamericanas. Por supuesto, además, en estas dos últimas, al menos en dos de ellas, existen claras pruebas de la utilización de elementos metálicos en su fabricación. Bueno, que se sepa, Fabergé no hizo ninguna. No, Fabergé no hizo ninguna. ¿Y la de Mongolia? Bueno, la de Mongolia es curiosa porque hay no solo una, sino varias de Mongolia como tal. Sí, lo que pasa es que, bueno, una es la más conocida, además está hecha de amazonita. O sea, que incluso se ha detectado un poco el material con el que está hecho. Pero se saben muy pocos datos, porque pasa, pues como ocurre con una que se llama Suitinger, que está tallada en amazonita, que fue descubierta pues hace 130 años más o menos por un arqueólogo chino, que tenemos el nombre, que es Zhong Fuhu, en el sureste de Mongolia. Nada más, poco más se sabe, pero sí se puede sacar como unas conclusiones bastante curiosas. Por lo menos yo me he dedicado a hacer esquemitas para ver un poco lo que serían las supuestas calaveras mayas de las que tienen otras procedencias, entre ellas esta de Mongolia. Incluso se ha encontrado un esqueleto completo, el único esqueleto completo que se conoce de jadeíta, que se ha encontrado, como no, también en Mongolia. Ya no estamos hablando de un cráneo, de una calavera, sino de todo el esqueleto. Lo que pasa es que a un tamaño muy pequeñito, muy reducido. Bueno, pero no deja de ser significativo que todos ellos tuvieran esas mismas características rituales. Las calaveras mayas, por lo menos de las que yo tengo constancia después de haber leído pues distintas monografías sobre este tema, serían las dos que hemos citado tanto del museo, del British Museum, como del Museo del Hombre en París. Por supuesto, la de Belice, esta calavera de cuerno de Michel Hedges de 5 kilogramos, que sería como la más representativa. Una que la llaman Mayan, que se encontró en Guatemala, que también estaría hecha de cristal de cuarzo y pesaría 4 kilogramos. Otra que sería la llaman más, de cuarzo, que sería la más grande de todas. Estamos hablando de una calavera de 8 kilogramos, ahí aislada, con lo cual ya no estamos hablando de calaveras de tamaño natural. Otra muy significativa, muy curiosa y muy enigmática, que la llaman ET. ET por las características que tiene el cráneo. Fue descubierta en 1906 en Guatemala, es de cuarzo ahumado y se caracteriza por una forma puntiaguda que tiene el cráneo y una mandíbula pronunciada, muy parecido a esos cráneos supuestos de extraterrestres. De ahí que le hayan dado esa denominación. Y por último la oceana, que estaría hecha pues también de cuarzo encontrada en la Amazonía, con lo cual nos pone sobre la pista de la calavera de Michel Hedges, cuyo cuarzo era procedente también de estas mismas latitudes. Así que todas estas serían las que de una forma o de otra tendrían una procedencia centroamericana, posiblemente maya, y que, como ves, no completarían las 13 de la leyenda para conseguir ese secreto, esa verdad revelada por parte de esa cultura maya. Pero, en definitiva, sí que estamos hablando de un misterio que está asociado a fenómenos sobrenaturales. Porque aunque no lo hemos comentado, sí decir un poco por encima que Frank Dorland, por ejemplo, un restaurador de arte que hizo varios experimentos con el cráneo de Michel Hedges, él confirma, para que es su palabra, se cree o no se cree, pero él confirma que haciendo estos experimentos parapsicológicos con la calavera, detectó un halo luminoso que circundó por varios minutos la calavera. Luego escucha unos sonidos muy agudos, parecidos a campanilleos, que llenan su casa con ese tipo de sonidos. Y otras veces, dice él, aparece dentro del cráneo unas luces o imágenes de otros cráneos, de montañas, de otros objetos, como si fueran hologramas dentro de esa calavera. Al igual que un olor muy característico proveniente del interior de la calavera. Bueno, estos datos que nos dice Frank Dorland han sido confirmados por videntes, por medios que han tenido cerca de sí o bien esta calavera, que sigue estando en propiedad de la familia Michel Hedges, o bien en calaveras parecidas. Es decir, están hablando de que son transmisores o catalizadores de energías sutiles, no controlables, pero que servirían para proyectar imágenes holográficas de secuencias, como de pasajes históricos, que los mayas, de alguna forma, con una tecnología que por supuesto desconocemos y que es pura ciencia ficción, hubieran conservado, hubieran metido dentro de esas calaveras y que solo podían ser activadas con la tecnología o con los conocimientos apropiados. Por cierto, y para acabar, quería decir que, por lo sorprendente que es que un antropólogo belga, Giovanna Morán, realizó un análisis de las dos principales calaveras, del Museo Británico y de la de Michel Hedges, y llegó a una conclusión sorprendente. Llegó a la conclusión de que, aparte de la diferencia obvia de que la mandíbula de una es móvil y la otra no, que la primera, la de Hedges, presentaba un pulido muchísimo más perfecto, que ambas correspondían a un cráneo de mujer y que era el mismo. El mismo cráneo. Exacto. Es el mismo